Bueno, con respecto a la inervación del miembro superior, debemos saber que tanto la inervación sensitiva como motora está a cargo de las raíces de los nervios cervicales, C5, C6, C7, C8 y primera raíz torácica. Estos nervios los que va a hacer, se van a unir, se van a entrelazar y van a conformar el denominado plexo braquial. Entonces, como conclusión, podemos decir que el plexo braquial es el encargado tanto de la inervación sensitiva como motora del miembro superior. Para entender la conformación de este plexo braquial, debemos entender que estos nervios, estas raíces nerviosas, parten de la médula espinal. Los vamos a dividir en nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios sacros y nervios coxígeos. Si nosotros hacemos un corte transversal de la médula espinal, vamos a observar que el nervio raquídeo va a estar compuesto tanto por una raíz posterior como por una raíz anterior. La raíz posterior lleva los estímulos sensitivos desde el miembro superior hacia la médula espinal y la raíz motora lleva desde la médula espinal los estímulos motores a los músculos de este miembro. El plexo braquial es una estructura nerviosa que se va a encontrar en la base del cuello y en el hueco axilar. Sus ramas terminales van a recorrer el brazo, antebrazo y mano. Y como les contaba, estaba conformado por las raíces nerviosas de C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces nerviosas se van a unir y van a conformar los troncos primario, superior, medio e inferior, las cuales a su vez van a dar una raíz anterior y una raíz posterior. Las raíces posteriores de los tres troncos van a conformar el fascículo o cordón posterior. La raíz anterior del primer tronco y del segundo tronco van a conformar el fascículo lateral y por sí solo el tronco inferior va a conformar el fascículo medial. Todos estos fascículos van a tener raíces terminales y colaterales que son los que van a dar la inervación, tanto sensitiva como motora, del miembro superior. Es complejo, no se asusten, vamos a ir por partes para poder entenderlo. Volvemos para atrás. Las raíces de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1 van a conformar el denominado plexo braquial. C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco superior. C7 solito va a formar el tronco medio. C8 y T1 se van a unir y van a conformar el tronco inferior. Todos estos troncos van a dar una raíz anterior y una raíz posterior. La raíz anterior del tronco superior se va a unir con la raíz anterior del tronco medio y va a dar el fascículo lateral. Las raíces posteriores de los tres troncos se van a unir y van a dar el fascículo posterior. Y la raíz anterior del tronco inferior por sí solo va a dar el fascículo medial. Todos estos fascículos van a dar ramas terminales que van a conformar los nervios de los cuales vamos a hablar, como ramas colaterales y que van a ser los encargados de inervar todo el miembro superior, recibiendo los estímulos sensitivos y llevando los estímulos motores para inervar los músculos. Los fascículos se denominan así según su relación con la arteria axilar y subclavia. Es decir, el fascículo posterior, fíjense que es este en amarillo clarito, se encuentra posterior a la arteria axilar. El fascículo medial o cordón medial se encuentra por dentro o medial a la arteria axilar. Y el fascículo lateral se va a encontrar por fuera o lateral
a la arteria axilar. Repetimos, los fascículos se van a conformar por la unión de las divisiones de los troncos superior, medio e inferior. Insistimos, el fascículo lateral, que no se ve aquí porque está tapado por la arteria, va a estar conformado por la raíz anterior del tronco superior y la raíz anterior del tronco medio. El fascículo posterior, que se ve acá abajo, va a estar conformado por las raíces posteriores de los tres troncos. Y el fascículo medial va a estar conformado por la raíz anterior del tronco inferior. El fascículo lateral va a tener dos ramas terminales, que va a ser el nervio músculo cutáneo, y va a dar un ramo para conformar el nervio mediano. El fascículo posterior va a tener dos ramas terminales, que va a ser el nervio axilar y el nervio radial. Y el fascículo medial va a tener dos ramas terminales, una que va a terminar de componer el nervio mediano y la otra va a conformar por sí sola el nervio cubital o ulnar. Entonces, como repaso y para fijar lo que acabamos de hablar, debemos decir que las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1 van a conformar el plexo braquial. Las raíces de C5 y C6 se van a unir y van a formar el tronco superior. C7 va a formar el tronco medio y la unión de C8 y T1 van a conformar el tronco inferior. Cada uno de estos troncos va a dar dos ramos, uno anterior y uno posterior. En amarillo, el ramo anterior, en marroncito, el ramo posterior. La unión de las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio van a conformar el fascículo lateral. La unión de todos los ramos posteriores de los tres troncos van a conformar el fascículo posterior. Y el ramo anterior del tronco inferior va a conformar por sí solo el fascículo medial. Cada uno de estos fascículos va a tener ramas terminales. El fascículo posterior va a tener dos ramas terminales que van a ser el nervio axilar y el nervio radial. El fascículo lateral también va a tener dos ramas laterales, una que va a ser el nervio musculocutáneo y otra que va a ir a conformar junto con la rama anterior del fascículo medial al nervio mediano. Y por último, la bifurcación, la última rama del fascículo medial va a ser el nervio cubital. Nosotros vamos a describir los nervios que acabo de mencionar. Vamos a hablar del nervio axilar, del nervio radial, del nervio musculocutáneo, del nervio mediano y del nervio cubital. Esto es un preparado anatómico donde ustedes van a observar las ramas C5, C6, C7, C8 y T1. Fíjense cómo las ramas de C5 y C6 se unen para formar el tronco superior. C7, que no se une ninguna, y va a conformar el tronco medio. Y C8 y T1 se van a unir para conformar el tronco inferior. Cada tronco, recordemos que da dos ramos, uno anterior y uno posterior, anterior y posterior, anterior y posterior, posterior y anterior. Fíjense que la unión de los tres ramos posteriores van a dar el fascículo posterior, la unión de las ramas anteriores del tronco superior y el tronco medio van a dar el fascículo lateral y por sí solo el tronco inferior, bien digo, va a dar el fascículo medial. Nuevamente un esquema, y fíjense los que les recordaba hoy, que los fascículos se van a llamar lateral, posterior y medial según estén en relación con la arteria axilar.
Comenzamos entonces hablando del nervio axilar. Es un nervio mixto. Recuerdo nuevamente que nervio mixto significa que lleva los estímulos sensitivos desde el miembro hacia la médula, que van a subir hacia el cerebro para procesar esa información y hacer consciente la sensibilidad. Y por otro lado, es motor, ya que desde el cerebro parten estímulos motores que van a llegar al miembro superior recorriendo toda la médula. Recordemos que el nervio axilar está conformado o es rama terminal del fascículo posterior, que a su vez el fascículo posterior estaba conformado por las divisiones posteriores o ramos posteriores de los tres troncos, el superior, medio e inferior. Este nervio va a tener un recorrido corto, ¿sí? No va a ser tan largo como el resto, es este verdecito que se ve acá, no va a ser tan largo como el resto de los nervios que vamos a describir. Este nervio va a emitir varias ramas para el músculo subescapular, para el músculo redondo menor, para el cutáneo braquial. Va a tener dos ramas terminales que se van a distribuir por el músculo deltoides y para la articulación glenohumeral. A su vez va a recoger toda la estimulación sensitiva del hombro. Fíjense, los estímulos sensitivos, las ramas sensitivas, que se van a distribuir por la región deltoidea en su plenitud. Y como les contaba, las ramas terminales motora va a ser al músculo deltoides y al redondo menor. El nervio radial, recordemos que es la otra rama terminal del fascículo posterior. Tiene tres segmentos este nervio, uno axilar o superior, que es bastante corto, que pasa por delante de los tendones del redondo mayor y del dorsal ancho. Un segundo segmento, que lo podemos ver en este esquema, que refleja la región posterior del brazo. Va a descender entonces por la región posterior del brazo, va a ir hacia el canal de torsión del húmero. Allí va a perforar el tabique intermuscular lateral, llegando al codo. En el codo, lo que va a hacer, se va a colocar en el surco bicipital lateral y va a descender por la región dorsal del antebrazo y región de la mano. Fíjense que las ramas sensitivas se van a distribuir por la región dorsal y lateral del brazo, por la región medio-dorsal del antebrazo y por la región dorso-lateral de la mano. Con respecto a su función motora, van a inervar los músculos tríceps, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el anconio, el supinador largo, extensor de los dedos, extensor del menique, nervio del extensor ulnar del carpo, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor del índice y el nervio abductor largo del pulgar. Por supuesto que no pretendemos que se acuerden de todos estos ramos, pero sí que tengan una idea en líneas generales de cómo se inerva el miembro superior. Otra vez un esquema donde se identifica, ¿sí? Es el fascículo posterior, dando los dos ramos terminales, el nervio radial en este caso y el nervio axilar en este otro caso. Un preparado anatómico que refleja exactamente lo mismo, el nervio radial. Con respecto al nervio musculocutáneo, recordemos que es rama terminal del fascículo lateral, encontrándose por fuera de la arteria axilar. Atraviesa e inerva el músculo coracobraquial, es el único nervio que atraviesa este músculo, y va a dar dos ramas para el bíceps braquial. Fíjense el recorrido en negro, y con respecto a su inervación sensitiva, va a inervar la cara anterolateral y dorsolateral del antebrazo. Las ramas motoras, repetimos, para el músculo coracobraquial, braquial y bíceps braquial.
El nervio mediano, recordemos que se forma por la unión de una rama terminal del fascículo lateral y una rama terminal del fascículo medial. Fíjense el recorrido del nervio mediano, se denomina así porque recorre todo el miembro superior en su extensión por la zona media. Con respecto a su inervación sensitiva, va a inervar la cara palmar, la cara medial palmar, que incluye la mitad del dedo anular, el dedo mayor y el dedo índice, y la mitad del dedo pulgar. Y en la región dorsal de la mano, la primera falange del dedo índice, del dedo mayor y el dedo anular. Con respecto a su inervación motora, va a dar los nervios del pronador redondo, del pronador cuadrado, del palmar largo, del flexor radial del carpo, del flexor largo del pulgar, del flexor profundo de los dedos, del abductor corto del pulgar, del oponente del pulgar, del flexor corto del pulgar y de los lumbricales 1 y 2. Con respecto al nervio ulnar o cubital, recordemos que es rama terminal del fascículo medial. Este nervio también es mixto, como todos los que venimos describiendo. Nace en la fosa axilar y va a descender por la región interna del brazo y antebrazo. En la región del epicóndilo medial se va a hacer muy superficial y es el nervio que cuando nos golpeamos el codo nos da electricidad en todo el brazo. Las raíces sensitivas van a inervar en la región palmar al dedo meñique y la mitad del dedo anular, y en la región dorsal de la mano al dedo meñique y también a la mitad del dedo anular. Con respecto a su inervación motora, vamos a tener nervios del flexor ulnar del carpo, del flexor profundo de los dedos, del flexor del meñique, del aductor del meñique, del oponente del meñique, del aductor del pulgar, del flexor corto del pulgar, de los músculos interóseos palmares y dorsales y de los lumbricales 3 y 4. Nuevamente en este esquema, el recorrido del nervio cubital saliendo del fascículo medial, recorriendo toda la región medial del brazo y antebrazo para terminar en la región hipotenar. Bueno, ha sido realmente muy complejo, plexo braquial es complejo, espero haberle sido de ayuda y que medianamente se haya entendido. El objetivo de estas clases es facilitar la lectura, cuando ustedes vayan a leer, entiendan un poquito mejor el tema. Muchas gracias.